Funciones de red. Las funciones de red son más que relaciones que nos sirven para analizar circuitos eléctricos. Estas nos dan conocimiento para saber si un circuito eléctrico se comporta de manera estable o inestable. Entonces, en las funciones de red vamos a tener dos tipos, las funciones de punto impulsor y las funciones de transferencia. Entonces, vamos a empezar con las funciones de punto impulsor. Como ya hemos dicho, las funciones de red son relaciones. Entonces, estas funciones de punto impulsor se llaman funciones de punto impulsor porque dependen de la entrada. A una entrada la podemos llamar una fuente o una fuente impulsora. ¿Por qué impulsora? Porque empieza a mover el circuito, empieza a suministrar energía al circuito. Entonces, estas funciones dependen de los valores de las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente. Entonces, por eso se le llaman fuentes de punto impulsor. Ahora bien, dentro de estas fuentes de punto impulsor vamos a tener dos tipos. Las impedancias de punto impulsor, como ya hemos dicho, son relaciones. Y la impedancia es una relación. La relación de impedancia es voltaje sobre corriente. En este caso se le llama impedancia porque ya no solo estamos viendo elementos pasivos, estamos viendo elementos pasivos y activos, con capacitores, inductores. Ok, entonces tenemos que la relación es voltaje sobre corriente. Ahora, la definición sería como la impedancia de punto impulsor es la relación que existe entre solo de valores de entrada y de una red. Se puede decir que la impedancia es la impedancia total del circuito. ¿Por qué? Ya veremos que esta solo depende de los elementos del circuito. Pero también vamos a tener la admitancia del punto impulsor. ¿Qué es la admitancia del punto impulsor? Simplemente es lo inverso de la impedancia del punto impulsor. ¿A qué nos referimos con el inverso? A que si dividimos esto sobre 1 sobre esto, nos va a dar el inverso. Nos quedaría la corriente de entrada sobre el voltaje de entrada. Y esta admitancia, esto se le llama admitancia. A esta admitancia la vamos a representar con una Y. Ahora, hablando un poco así teóricamente, la admitancia es también una relación de valores de entrada de una red, pero se puede decir que es la inversa de la impedancia. Ahora bien, nótese que no estamos diciendo que esta relación solo son de valores de entrada, solo de la fuente. Ya vamos a ver por qué es importante. Las funciones de transferencia implican salidas. Entonces, estas funciones de punto impulsor son funciones, la impedancia de punto impulsor y la admitancia de punto impulsor. También otra cosa también importante que se les dice que son funciones de un puerto. Ahora bien, para entender un poco estas impedancias, estas relaciones, vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a calcular la impedancia de punto impulsor. Sabemos que la impedancia de punto impulsor va a ser igual a voltaje de entrada sobre la corriente de entrada. Ahora bien, antes de empezar, vamos a transformar el circuito. Entonces, tenemos el circuito acá. La transformada nos quedaría así. Vemos que el capacitor nos quedaría sobre 4S, este inductor nos quedaría 2S y este S, y esta resistencia 4. Ahora bien, vamos a decir que aquí pasa una corriente que es I de S. Todo este circuito está transformado a los dominios de la frecuencia. Ahora muy bien, lo que vamos a hacer es dejar esta fuente que está acá como un puerto. Simplemente es quitar la fuente y dejar las terminales ahí. Vamos a dejar más, menos y una corriente aquí. Nótese que aquí estamos quitando la fuente, pero no significa que este circuito esté abierto. Solo estamos diciendo que ahí va una fuente. La quitamos para entender mejor que lo que vamos a analizar no depende de la fuente, solo depende de estos valores de acá. Cuando nos referimos a que era una función de un solo puerto, nos referimos a que solo se necesita un puerto para analizarla. Ahora bien, vamos a analizarlo con análisis de malla. Vamos a decir que pasa una corriente IS por acá, por esta malla, y una corriente I2 por esta malla. Ok, entonces las ecuaciones de esta malla nos quedan aquí, para la malla IS y para la malla I2. Ahora bien, tenemos que para la malla IS nos quedaría BS igual a 4S sobre IS más S por IS menos I2. La malla IS, o sea, esta malla de acá. Ahora, para la malla I2 nos quedaría S por I2 menos IS más 2S por I2 más 4S I2. Si quieren ustedes pueden sacarla y comprobar que es la misma. Ahora bien, ya dejándola factorizada de un solo término, o sea, dejándola más fácilmente, nos quedaría BS igual a S cuadrado más 4 sobre S por IS menos S por I. Y la otra nos quedaría menos S por IS más 3S más 4 por I2 igual a 0. Ok, estas son nuestras dos ecuaciones de malla. Entonces lo que andamos buscando es la impedancia de punto impulsor. Como ahí recordamos, la impedancia de punto impulsor solo depende de valores de entrada. Entonces lo que vamos a hacer es que identificar cuáles son los valores de entrada. En este caso, los valores de entrada es BS y la corriente IS. Y como la corriente IS es una corriente de malla, entonces la dejamos así. La única que nos está estorbando es I2. Entonces lo que vamos a hacer es, de esta ecuación vamos a despejar I2. Entonces, si despejamos de esta ecuación I2, nos va a quedar I2 igual a S sobre 3S más 4 por IS. Ahora, aquí tenemos estas dos ecuaciones de acá. BS igual a 3S cuadrado más 4 sobre S por IS menos S I2 igual a S 3S más 4 IS. Entonces, lo que queremos dejar es dejar BS
y S. Dejar una ecuación en términos de BS y S. Entonces esta ecuación ya tenemos I2 acá. Entonces I2 es S sobre 3S más 4S y este en términos de S. Entonces vamos a reemplazar esta I2 en esta ecuación de acá. Entonces lo reemplazamos y nos quedaría S cuadrado más 4 sobre S por IS menos S por I2. ¿Qué era I2? S sobre 3S más 4 por IS. Ahora bien, multiplicamos el S por la S y nos queda S cuadrado. Vemos aquí cómo nos queda. Ahora esta ecuación nos queda solo en términos de BS y S. Es lo que andábamos buscando. Ahora, si sumamos estas dos que son factores comunes, nos va a quedar S cuadrado más 4 por 3S menos 3S cúbico sobre S sobre 3S más 4. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo mando esta IS a dividir a BS? Entonces nos quedaría BS sobre IS. Lo único que hice acá fue hacer la propiedad distributiva y simplificar el término. Ahora aquí tenemos acá BS sobre IS. Esta nos queda 2S sobre cúbico más 4S cuadrado más 12S más 16 sobre S por 3S más 4. ¿Y qué es esto exactamente? Es la impedancia de punto impulsor, que era BS sobre IS. Y aquí lo tenemos, BS sobre IS. Y a esto se le llama impedancia de punto impulsor. Pero recuerden, nosotros podemos sacar otra. ¿Por qué? Porque simplemente si nosotros dividimos 1 sobre esto, nos va a quedar IS sobre BS, que sería S por 3S más 4, 2S más cúbico, más S cuadrado, más 12S más 16. ¿Y qué es esto? Esto nada más que es la impedancia de punto impulsor. Entonces, cuando tenemos la impedancia de punto impulsor, también tenemos la impedancia de punto impulsor, que es lo inverso. Y recuerden cómo era. Era la corriente de entrada sobre el voltaje de entrada, en el caso de la impedancia de punto impulsor. Ahora, la impedancia de punto impulsor era BS de entrada sobre IS. Ahora vamos con las funciones de transferencia. Hablemos un poco de conceptos de teoría. Dice que la función de transferencia es la relación que existe de uno de los valores de entrada con los valores de salida en un circuito. Algunas veces lo dicen cómo cambia la salida con respecto a de la entrada. Otros dicen que también tiene la característica de que hay una función de dos puertos, uno de entrada y otro de salida. Ahora bien, vamos a tener el mismo circuito. Nada más que ahora en vez de llamarle BS a la fuente, le vamos a llamar B1. Y a la corriente que fluye por la fuente le vamos a llamar I1. Ahora bien, tenemos este circuito. La función de transferencia funciona con dos puertos. Entonces, una entrada y una salida. Entonces, en este caso, tenemos que la entrada es B1 y la I1. Ahora, la salida la vamos a marcar, la puse arbitrariamente porque simplemente la puse cualquiera, puede ser salida cualquiera, puede ser la salida esta, puede ser esta la salida o esta la salida. ¿A qué me referimos salidas? Ocupamos los valores de salida, o sea, B2, o sea, el voltaje de esta resistencia y la corriente de esta resistencia. Ahora bien, si lo vemos en forma de puerto, vamos a tener dos puertos. Este puerto de entrada y este puerto de salida. Entonces por este va a fluir una corriente y por este va a salir otra corriente llamada I2 y un voltaje B2. Recuerden, que haya quitado la fuente no significa que el circuito esté abierto. Simplemente he dicho que aquí va una fuente. Ahora, aquí he quitado el puerto, pero le he quitado la resistencia, pero la resistencia sigue ahí. Simplemente lo hago así para que ustedes entiendan que es una función de dos puertos. Entonces, la función de transferencia, como habíamos dicho, funciona con dos puertos, el puerto de entrada y el puerto de salida. Ahora bien, como habíamos dicho, las funciones de red son relaciones. Ahora, ¿qué relaciones cubre la función de transferencia? Las relaciones que cubre son las ganancias de voltaje. Son relaciones de voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Recuerden, B2 es salida y B1 es entrada. Y a esta relación B2 sobre B1 le vamos a llamar ganancia de voltaje. Ahora, después tenemos lo que es la ganancia de corriente, que es I2 sobre I1. Recuerden, I2 es un valor de salida y I1 es un valor de entrada. Si encontramos esta relación I2 sobre I1, nos referimos a que encontramos una ganancia de corriente y se representa con la letra alfa y es la relación I2 sobre I1. Ahora bien, también vamos a tener la impedancia de transferencia. Recuerden, aunque era impedancia de punto impulsor, esta es impedancia de transferencia. ¿Por qué es la diferencia? Recuerden, la función de transferencia es de una entrada y una salida. En este caso tenemos que la salida es B2 y la entrada es B1. Como ven acá, B2 sobre B1. Y se representa con Z1 y 2, impedancia de transferencia. Y la última sería, si teníamos impedancia, teníamos la admitancia. La admitancia de transferencia. Entonces se representa con I2 sobre B1. Ahora nótese que esta impedancia de transferencia y esta admitancia de transferencia no son inversos. En la impedancia de punto impulsor y la admitancia de punto impulsor sí eran inversos. Pero en este caso no. Este se relaciona el voltaje de salida sobre la corriente de entrada. Y este es la corriente de salida sobre voltaje de entrada. Nótese algo también, que la función de transferencia siempre la salida va sobre el numerador. Aquí B2 es salida, aquí I2 es salida, aquí B2 es salida y aquí I2 también es salida. Entonces las salidas van en el numerador y las entradas van en el denominador.
como vemos acá, B1 es entrada, y 1 también es entrada, y aquí también hay 1 y B1. Entonces, una función de transferencia se compone sobre la salida en el numerador y la entrada en el denominador. Recuerden, una función de transferencia es de dos puertos, funciona. Son relaciones de salida y entrada. Entonces tenemos este circuito acá. En este caso yo lo voy a analizar por malla. También se puede analizar por nodos, pero para mí más fácil analizar por malla. Aunque también se puede por nodos o por, reduciendo el circuito, encontrando el voltaje, por ley de Ohm. Pero vamos a hacerlo por malla porque vamos a generar otras cosas que quiero mostrarles. Entonces, este es el mismo circuito que antes. Las ecuaciones que nos quedaban antes nos van a servir. Para la malla 1 eran B1 igual a 4S más 4 más S cuadrado sobre S por I1 menos S por I2. Para la malla 2 teníamos que menos S por I1 más 3S más 4 por I2 igual a 0. Ahora bien, vamos a ocupar una relación más. Para las funciones de punto impulsor solo era de reemplazar y despejar una ecuación. Aquí vamos a ocupar una relación más. ¿Cuál relación más? Es esta, B2 igual a 4 por I2. ¿De dónde saco esta relación? Bueno, la he sacado de esta. ¿Cuánto es igual a B2? Recuerden, yo quité la resistencia, el elemento, pero no significa que quede un circuito abierto. Si quieren lo podemos ver así, como está acá. Aquí está la corriente que pasa, aquí está el voltaje. Entonces, si aplicamos ley de Ohm a este elemento, el voltaje sería igual a la resistencia por la corriente, o impedancia por la corriente. Entonces nos quedaría 4 por la corriente que entra por acá, que es I2. Y de aquí he sacado esta ecuación. Ahora bien, vamos a calcular la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje era B2 sobre B1. Entonces lo que ocupamos es dejar esta ecuación en términos de estas ecuaciones en términos de B2 y B1. Esa es la relación. Ahora bien, teníamos estas ecuaciones de acá. B1, 4 más S cuadrado sobre S, I1 menos S por I2. La otra sería menos S por I1 más 2S más 4 por I2 igual a 0. Y la ecuación que ocupábamos que era B2 igual a 4 por I2 y la ganancia de voltaje B2 sobre B1. Ahora bien, esta la dejo aquí porque después la vamos a utilizar. Ahora vamos a hacer esto. Nuestras incógnitas, en este caso, son I2 y I1. ¿A qué me refiero porque son incógnitas? Bueno, como en la ley de Maillard siempre buscamos las corrientes. Entonces vamos a despejar estas corrientes, tanto I2 como I1. Entonces primero despejo para I2. Vamos a agarrar esta ecuación de acá, y que es S menos por I1 más 2S más 4, I2 igual a 0. Vamos a despejarla, y vamos a despejar para I2. Despejando me quedaría I2 igual a S por I1 sobre 3S más 4. Ahora bien, sustituyendo I2 en esta ecuación, nos quedaría B1 igual a 4S más cuadrado, S cuadrado sobre S por I1 menos S por SI1 más 3S más 4. Miren, si se observa, solo hay términos de I1. Ahora bien, lo que puedo hacer es, multiplico S por S cuadrado y ya me queda en términos de I1. Ahora lo que quiero es sumar esto. Saco factor común I1 y me quedaría 4S cuadrado sobre S menos S cuadrado sobre 3S4 I1. Y I1 lo voy a dejar en términos de B1, porque B1 no es nuestra incógnita, sino I1. Entonces, I1 despejamos para I1, nos queda S por 3S más 4 sobre menos 3S al cúbico más S cuadrado más 4 por 3S más 4 por B1. Ahora, ya tenemos nuestra ecuación despejada en términos de B1 y de S. Ahora bien, aquí la tenemos. Ahora lo que vamos a despejar es I1. Como ven, I2... aquí la tengo, y la tengo en términos de I1. Vamos a dejar a I2 en términos de B1 y de las S. Entonces ya tengo I1 en términos de las S y B1, entonces solo reemplazo acá. Me quedaría S sobre 3S más 4 por S por 3S más 4 menos S sobre menos S cúbico más S cuadrado más 4 sobre 3S por B1. Ahora bien, ese 3S más 4 se me cancela con este 3S más 4 de acá arriba. Y me quedaría S cuadrado menos 3S más 4 sobre S cuadrado más 4 sobre 3S más 4 por B1. Ya tengo mis dos incógnitas resueltas, como lo ven acá. Ahora la dejaremos ahí. Tenemos nuestro conjunto de ecuaciones acá. Tenemos esta ecuación que salieron de la ley de Maillard, este B2, que es lo que vamos a ocupar también, el enlace de voltaje, que es lo que andamos buscando, y 2 despejado para I1, y 1 despejado en términos de B1, y 2 despejado en términos de B1 también. Ahora bien, lo que andamos buscando es la ganancia de voltaje, y es la relación de B2 sobre B1. Ahora, de este conjunto de ecuaciones nos va a servir otra, que era B2 igual a 4 por I2, ¿recuerdan? Entonces, si ustedes se fijan, B2 es igual a 4 I2. I2 ya lo tengo en términos de B1, que aquí está. Entonces, lo pasamos para acá. Entonces, estas dos ecuaciones, esta ecuación la puedo reemplazar acá y me va a quedar en términos de B2 y B1. Entonces, lo unimos y lo reemplazamos y no me quedaría B2 igual a 4S cuadrado menos 3S menos S cúbico más S cuadrado más 4 por 3S más 4 por B1. Ahora bien, ¿qué pasa si yo paso este B1, lo paso a dividir acá? Me quedaría B2 sobre B1 igual a 4S cuadrado menos S al cúbico más S cuadrado más 4 sobre 3S más 4. ¿Y qué era B2 sobre B1? Era la ganancia
de voltaje, que es la que tenemos acá. La pueden ver acá también, V2 sobre V1. Entonces hemos encontrado la primera relación de transferencia o función de transferencia, V2 sobre V1.